Dice su palabra que Él iba añadiendo cada uno de los que iban a ser salvos a su iglesia. Entonces, Pablo sembró, Apolo regó, y el crecimiento siempre, siempre, siempre va a ser de Dios. Amén. Siempre. Así que, hermanos, nosotros nos preocupemos por hacer la voluntad de Dios y lo demás va a venir por añadidura. Amén. Ya me estoy enredando acá. Amén. Gloria a Dios. Ahí donde están, cierren sus ojos, inclinen su rostro en acción de reverencia y para no distraerse, vamos a orar. Padre bendito de la gloria, te damos gracias, Señor. Como siempre, Padre, gracias por todas y cada una de tus bendiciones, Señor, de cada una de tus provisiones, Padre. Aquellas cosas buenas y aquellas que tal vez no nos sean agradables, Padre, pero que sabemos que en tu voluntad todas son buenas, todas tienen un propósito, Señor. Aunque a veces no las entendamos y ni tampoco deseemos pasarlas, Señor, sabemos que eso forma nuestro carácter, sabemos que eso nos edifica, acrecenta nuestra fe, Padre. Por eso estamos ante ti hoy, Señor, por agradecerte todo ello, pero también para reconocer, Padre, que hemos pecado, que te hemos ofendido a ti a través de nuestros pecados, iniquidades y rebeliones. Pedimos ante ti, Señor, y apelamos a ti, Señor, por esa misericordia, por esa gracia y por ese infinito amor, para que a través de ello, Señor, tú hagas la obra perfecta que has comenzado en cada uno de nosotros, hasta que ella llegue a ser perfecta como la luz de la aurora, hasta que el día llegue a ser perfecto, Señor. Recibe pues toda la honra, el honor, la alabanza y la adoración, Señor, y te pido que esta palabra sea esa semilla, Padre, que cae en tierra fértil en nuestros corazones y que dé fruto a su tiempo. Que sea esa semilla, esa palabra, la que lave nuestros pensamientos de maldad, de muerte, de calamidad, y pueda brotar, Señor, ese árbol bueno que dé frutos como el gozo, la paciencia, la fe, la bondad, la benignidad, dominio propio, todo el fruto del Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias, pues, en el precioso nombre de Jesucristo, porque sabemos que así va a ser en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Damos un aplauso a Dios. Amén. Pueden sentarse, hermanos, hermanas. Damos gracias a Dios por todo, siempre agradeciéndole. Estoy seguro que cada uno de nosotros, hermanos, hemos pasado por dificultades, estamos pasando, y si no has pasado ni estás pasando, vas a pasar dificultades, vas a pasar adversidades, vas a pasar pruebas, vas a pasar tormentas que se nos van a que ha habido o hay o habrá tormentas al eso nos toca que hasta mi propia persona se haya molestado con Dios, enojado con Dios por las diversas pruebas, por las diversas adversidades, problemas, pruebas, tormentas en la cual hemos estado involucrados o hemos estado sujetos. Y a veces nosotros nos enojamos hasta con Dios y le decimos, ¿por qué a mí? Y la otra pregunta sería, ¿por qué no a ti? ¿Por qué a mí me pasa todo esto? ¿Por qué todo tiene que pasar por mi vida y no veo claro? ¿Hasta cuándo se va a terminar? ¿Hasta cuándo esto va a acabar?
Y ¿sabes qué, hermano? Nos olvidamos que esas pruebas, esas adversidades, esas tormentas son, escucha bien lo que te voy a decir, al final de cuentas son originadas o son causadas por Dios. ¿Y por qué te digo al final de cuentas? Porque hay pruebas, tormentas que mismo Jesucristo, el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te someten. Hay otras tormentas que tú te metiste solo, que no había necesidad, pero aún esas los permite Dios. ¿Cuántos decimos amén? Se nos olvida que esas tormentas, hermano, son, al final de cuentas, son provocadas de Dios. Ya sea porque Él directamente te meta en la tormenta o ya sea porque Él lo permita que tú te metas en esa tormenta, en ese problema. Y entonces nos olvidamos que el responsable de todo ello es Dios. Amén. Y la palabra está lleno de eso, lleno de que te explica esta verdad. Por eso, esto que te estoy diciendo no es mío, es de la palabra. Te voy a dar nada más 3 citas bíblicas. Hay una infinidad, pero te voy a dar 3 citas bíblicas en la cual lo menciona muy claramente. Isaías 45:7. Vamos a estar usando la Biblia para las Américas. Por ahí, algún puntito, por ahí se me va a ir Reina Valera. Ahí les voy a explicar, yo se los menciono. Pero la mayoría, la diferencia entre la Reina Valera y la Biblia, la versión para las Américas, es que en las Américas no usas pudisteis, habisteis, estuvisteis, sino ya lo hace estuviste, pudiste o pudiste. ¿Sí me voy explicando? Entonces, por eso vamos a estar usando ya la versión Las Américas. Entonces, en Isaías 45:7 dice, el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea ¿qué? Calamidades, yo soy el Señor, el que hace todo esto. La luz y las tinieblas, el bienestar o las calamidades, todo lo hace el Señor. Amén. Algunas tú solito te vas a meter, no te metes, pero en algunas Dios te mete también. Pero al final de cuentas, al final de todo el discurso, Dios lo permite. Amén. Amós capítulo 3, versículo 6. Amós 3:6. Si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no lo ha causado el Señor? Lamentación 3:38. ¿No sale de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Amén. Entonces vemos, hermano precioso, que todas las tormentas, las pruebas, las adversidades, las calamidades, el mal, el bien, la luz y las tinieblas, todo tiene un punto de partida. Y es la voluntad de Dios. Amén. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos preciosos, de que no se nos olvide que todas las tormentas que se nos presentan en las vidas son sometidas, son causadas por Dios. Por lo tanto, ten cuidado de no estar luchando contra las tormentas. Ah, pastor, ¿no puedo luchar contra las tormentas? Ten cuidado de no estar luchando contra las tormentas, porque te puedes encontrar con la gran sorpresa para aquellos que no saben inglés, con la gran sorpresa de que estés luchando contra Dios. ¿Y sabes qué? Hasta ahorita que yo estoy aquí, Dios nunca ha perdido una batalla, ni un pleito, ni una guerra. No creo que sea la excepción que pelee contigo y pierda contigo. No creo. ¿Verdad que no?
Entonces ten cuidado de que estés luchando contra algo que Dios mismo ha originado en tu vida. Entonces, pastor, ¿qué hago? Pues lo mejor que puedes hacer es no luchar contra la tormenta, sino someterte a la voluntad de Dios y pedirle que te revele cuál es el propósito, cuál es la intención de Dios, qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida con esa tormenta, con esa prueba, con esa adversidad que está pasando por tu vida. ¿Me estoy explicando? ¿Qué hacemos muchos? Empezamos a luchar contra eso, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es someternos a la voluntad de Dios. Por ejemplo, te encuentras luchando contra una adversidad. ¿Cuál? Te van a embargar tu casa y te van a quitar tu casa. Y tú estás luchando, prestando dinero a ver quién te da, cuando tú deberías saber, a ver, me voy a someter a la voluntad de Dios. ¿Cuál? ¿Por qué me endeudé? ¿No será que estás gastando de más? ¿Estás metiendo en deudas que Dios no te mandó a hacer y está forjando un carácter para que aprendas? Vamos a ver ahorita que hay dos tipos de tormentas por las cuales Dios te puede someter. Pero entonces ten cuidado, hermano precioso, de no estar luchando en contra de Dios. Hay un teólogo inglés, americano, no lo digo porque no sé pronunciar, muy bueno, que él hace una clasificación de las tormentas. Dice él que hay una tormenta de corrección, que hay tormentas de corrección y hay tormentas de perfección. Amén. Él teológicamente, doctrinariamente te dice, bueno, Dios te somete. Ya vimos que toda tormenta viene de la voluntad de Dios. Entonces hay tormentas de corrección y hay tormentas de perfección. Una tormenta de corrección es cuando Dios te quiere disciplinar. Digan ay. Cuando estás haciendo cosas malas y Dios te somete a una tormenta que tiene por objetivo disciplinarte, someterte a la voluntad. Y hay otras tormentas que tienen como finalidad perfeccionarte, es decir, hacerte crecer, forjarte un mejor carácter de Cristo en ti. Un ejemplo de corrección, encontramos a Jonás. Jonás lo mandan a predicar a Nínive y no quiere ir. Se va a otro lado, se sube a otro barco con dirección totalmente opuesta. ¿Qué le pasa? ¿No se hace una tormenta en medio del mar? Literal. ¿Y qué pasa con Jonás? Jonasito, lo tienen que aventar al mar. Y viene un pez y lo traga. 3 días y 3 noches por desobediente. ¿Cuál era la finalidad de esa tormenta? Educarlo. Al final, ¿qué fue hacer? A predicar a Nínive. Es que cuando Dios manda, mejor obedece, hermano precioso. ¿Para qué querés que te corrija? Pero Dios en su infinito amor, misericordia y gracia nos corrige. Bendito sea la obra de Dios. Porque aún la corrección en ese momento te edifica, aunque no lo entiendas. Un ejemplo de la tormenta de perfección es la que vamos a ver cuando Jesús, después de hacer el milagro de los panes, de la multiplicación de los panes y peces y dar alimentos 5,000, dice que Él sube a sus discípulos a la barca y los mete al mar, mientras que Él se queda despidiendo de la multitud y luego sube a orar. Y dice que en medio del mar había un viento, no dice tormenta, pero que era un viento fuerte, ¿no? Cuando Pedro, el pasaje de Pedro, luego este va a ser nuestra base de la predicación, por eso no me meto mucho, amén. Ahí, ¿qué era? Vamos a ver durante esta predicación que era forjar un carácter, aumentar tu fe, tener una visión más clara de cómo actúa, de quién es Cristo, de quién es Dios. Amén. Entonces, hermanitos preciosos, ambas tormentas son necesarias para nuestras vidas. Gracias por ese amén, hermana Leti. Amén. Vuelvo a repetirlo, para darle la oportunidad que digan amén. Ambas tormentas son necesarias para nuestras vidas. Amén. Una te corrige y el otra te hace crecer. ¿Cuántos decimos amén? Desgraciadamente o afortunadamente,
Tiene que ser a través de la prueba. Tiene que ser, ¿en dónde se purifica la plata y el oro? En el crisol, en el fuego se purifica, se perfecciona. Amén. Si ya tú me preguntas, ¿por qué ahí en el fuego? Ahí sí te diría, yo tienes que preguntarle a Dios, no me lo ha revelado todavía. Amén. Ahí sí no sé. Entonces, hermanitos preciosos, la tormenta de corrección nos ayuda a corregirnos, principalmente a quebrantar, escúchalo bien si lo puedes anotar por ahí, te quebranta tu orgullo, te quebranta tu rebeldía, quebranta tu autosuficiencia, quebranta tu desobediencia y te obliga, te forza a someterte a la voluntad de Dios. ¿Lo dije bien? Amén, gloria a Dios. La de corrección, ¿sabes qué hace la corrección? La vara de la corrección de Cristo, de Dios, te da 2 varazos para que rompa tu orgullo. El orgullo es un ofensor, nos hace mucho daño el orgullo. Por el orgullo se están divorciando, por el orgullo se están peleando, por el orgullo se están separando, por el orgullo no nos ayudamos mutuamente, etcétera, etcétera. Tu rebeldía, quebranta tu rebeldía, quebranta tu autosuficiencia, yo lo puedo, no necesito de Dios. Y por último, quebranta tu desobediencia y te forza a someterte a la voluntad de Dios. Esa es la tormenta de corrección, de disciplina. La tormenta de perfección generalmente es aquella que te forja el carácter, como te había yo dicho, te forja el carácter y por lo tanto debilita tus emociones negativas. Ay, el que coronavirus, ¿qué voy a hacer? Y estás estresado. Eso no quiere decir que no te cuides, sí, cuídate, ora. Tú estoica, estoico. No va a pasar nada que Dios no lo permita. ¿Me explico? Eso no te estoy invitando a que te vayas a las plazas sin cubreboca y que hagas, no vayan a entender mal. Sino que no estés angustiado, preocupado y todo eso. Y ya no, la misma angustia, la misma preocupación te va a bajar tus defensas y Él te va a venir matando. Pero si confías en Dios, Padre, aquí estoy, lo que se te haga tu voluntad. Y confiado. ¿Me estoy explicando, hermanos? O sea, te hace que se limite esa sensación, esos sentimientos negativos que hay en tu vida y por lo tanto aumenta tu fe, forja un carácter más claro de Cristo y por lo tanto al tener una fe más grande, tu ira, tu enojo, tu frustración, tus temores, tus miedos se diluyen o disminuyen. Por eso tienes que someterte a las tormentas de perfección. Amén. Hoy, hermanos, hoy vamos a ver un pasaje bíblico en donde narra un evento precisamente de tormenta, de vientos fuertes, y que al parecer son una tormenta de las dos formas. Una tormenta que corrige, pero también una tormenta que perfecciona. Aquí vamos a ver los dos lados que definimos hoy y lo encontramos en el libro de Marcos capítulo 6, versículos del 45 al 52 y leemos. Marcos 6, 45, 52. Dice, enseguida hizo que sus discípulos, escucha bien cómo va diciendo acá, ¿quién hizo que se subieran a la barca? Nota que es Jesús. En el original hebreo, no sé pronunciarlo, por eso no me meto, porque no por querer lucirme, vaya a decir cosas que ni son. Y como ustedes no lo saben, van a decir que qué bonito lo dijo, que tal vez ni lo dije bien. Entonces, para evitar errores, no lo pronuncio, pero sí el significado, dice acá que el significado original de la palabra en el original era, los forzó a subir. ¿Sí me explico? En el hebreo original, dicen los teólogos, porque ni siquiera lo digo yo, los que saben, los que estudian, los que verdaderamente ya escudriñaron la palabra, dicen que esta parte de la palabra en el original tenía un énfasis de forzarlos a subir. Entonces,
hago esta aclaración. Es importante a veces esas notitas como doctrina para poderlo entender un poquito más qué quiere decir Dios acá en las palabras. Enseguida dice, enseguida, no se olviden, perdón, preámbulo, no se olviden que venían de la multiplicación de los panes. Este pasaje bíblico lo encontramos paralelo, estamos viendo Marcos, pero también está en Mateo 14 y Juan 6. Ya no vi si está en Lucas. Ahí me checan ese dato, por favor. Pero sí está en Mateo 14, Juan 6, capítulo 6, y ahorita nos estamos basando en Marcos capítulo 6. Ahí está eso, este pasaje, y es enseguida, esto sucedió enseguida de que después de que Jesús hizo el milagro de la multiplicación de los 5 panes y los pececillos, y que alimentó a 5,000 hombres. Pudieron haber sido 8,000 entre niños y mujeres, si no es que más, porque las mujeres siempre nos ganan, ¿sí? En número. Entonces pudieron, de ahí venían ellos, alimentaron a 5,000, dieron la cesta y luego lo recogieron. Ahí estamos, de ahí salieron. Dice que Jesús se quedó y se subió, mientras que los envió, quedó despidiendo a la multitud. Ahorita vamos a ver, en esa parte estamos acá. Enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud, y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Al anochecer, la barca estaba en medio del mar, y él estaba solo en la tierra. Y al verlos remar, fatigados, porque el viento les era contrario, como a la 4ª vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarles de largo. Pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma. ¿Qué pensaron? Que era un fantasma. Y se pusieron ¿a qué? A gritar. ¿Dónde he visto eso? No me acuerdo dónde. A gritar. Porque todos le vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió con ellos a la barca y el viento se calmó. Y ellos estaban asombrados en gran manera, porque habían visto a Cristo caminar sobre las olas. No, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Ay. Primer punto que vamos a ver aquí, Marcos 6:45. Dice la palabra: enseguida, después de la multiplicación de los panes, hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él al otro lado, a Betsaida, mientras él despedía a la multitud. Mira acá, por eso el tema de hoy lo vamos a denominar tormentas causadas por Cristo. Le cambié un montón de nombres, pero al final quedó este. ¿Sí? Tormentas causadas por Cristo. ¿Por qué? Porque al final, como ya te dije, ya vimos, al final de cuentas Dios o lo causa o lo permite. Que al final de cuentas tiene que pasar por su voluntad. Tormentas causadas, porque aquí literal Él los empuja, Él casi los forza, o más bien los forza, a entrar a la barca y echarse a la mar. Muy seguramente, no te olvides que ahí iba Pedro, ahí iban Jacob y eran pescadores. Muy seguramente ellos sentían el olor del viento que iba a estar fuerte allá en medio de la mar. No sé, eso ya lo estoy diciendo yo. Pero no querían, pero Jesús los forza. Cada tormenta en nuestras vidas, cada tormenta que pase en tu vida, que pase en mi vida, hermano precioso, tiene un propósito divino. Gracias por ese amén. Amén. Toda tormenta, hermano, si estás pasando por una calamidad, por una adversidad, por una prueba, por un dolor, por una tormenta, todas esas cosas tienen un propósito divino en tu vida. Amén. Y ya te dije, ¿es para perfeccionarte o es para corregirte? Pero todo te va a ayudar a bien. La idea de que ellos navegaran en el mar no fue idea de ellos, fue idea de Jesús, de su maestro.
Por lo tanto, fue Él el que los metió en esa dificultad. Y era así como que yo veo ahorita que los metió. ¿Tú crees que nada más los metió así porque así? No, era un entrenamiento. Los estaba entrenando para lo que iba a venir cuando Él no estuviese. Porque esta vez Él no va con ellos, Él se queda afuera. Él se queda en tierra. La primera vez que vamos a ver más adelante, Él se sube con ellos cuando iba durmiendo. Esta segunda vez ya no se sube con ellos, se queda sin ellos. Como Dios te va llevando de un momento a otro momento, de una circunstancia a otra, para crecimiento, para prepararte. Hay un grupo élite del ejército de todos los países que se llaman élite o fuerzas especiales, que los someten a verdaderas pruebas de noche, los meten a 10 kilómetros en el mar, los tiran en paracaídas, no, estoy mal. Los tiran a través de paracaídas a 10 kilómetros del mar y tienen que salir nadando, ubicándose por las estrellas y por algunas cosas que ellos les dan. ¿Sí me expliqué? O sea, los forzan a situaciones verdaderamente extremas para que ellos sean cada vez más fuertes, para que ellos estén cada vez más capacitados. Entonces yo creo sin duda alguna que acá Cristo los estaba preparando. Era un entrenamiento. Mira, estar en la voluntad de Dios no te garantiza la ausencia de tormentas. Estar en la voluntad de Dios no te garantiza la ausencia de tormentas en tu vida. Pero lo que sí te garantiza es que aún en medio de la tormenta va a haber gozo y paz que sobrepasa todo entendimiento. Cristo, Jesús, estuvo todo el tiempo bajo la voluntad de Dios. Sin embargo, terminó clavado en un madero. Entonces, el que tú estés en la voluntad de Dios no te implica, por eso es una enseñanza preciosa, eso es lo que el Espíritu Santo nos está dando hoy. Porque muchos piensan que venir a la iglesia y estar sirviendo a Dios, se te van a acabar tus problemas. ¿Sabes qué? Nanay. Es más, pueden arreciar. Dios no te garantiza que aún haciendo su voluntad vas a estar ausente de problemas. Lo que sí te garantiza es que en medio de esa tormenta, en medio de ese problema va a haber paz y va a haber gozo en tu corazón. Si tú estás en medio de esa tormenta y no estás así, es porque, revísate. Es porque estás luchando con esa tormenta, no lo quieres aceptar, tienes un sentimiento de autosuficiencia o bien no acabas de conocer el carácter de Dios todavía. No sabes quién es tu Dios todavía. Si en medio de la tormenta no hay paz ni hay gozo, entonces o estás luchando en contra de la tormenta con tus propias fuerzas o todavía no conoces el carácter de Dios, todavía no conoces a tu Dios, quién es Él. Porque si verdaderamente lo conoces quién es Dios y verdaderamente ya no estás luchando con tus fuerzas sino abandonado en Dios, entonces eso te va a traer como consecuencia que aún en medio de tu problema, aún en medio de tu calamidad, aún en medio de tu tormenta, va a haber paz y va a haber gozo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús, segundo punto, Jesús sube al monte a orar. Ahí en el versículo 46, Marcos 6, 46. Y después de despedirse de ellos, se fue al monte a orar. Jesús después de haber hecho un gran milagro de la multiplicación de los panes, Él sube a la gente, a sus discípulos a la barca y Él sube al monte a orar. Sube a orar. Sube al monte. O se va al monte, dice no que sube, pero el monte está arriba, por lo tanto tuvo que haber subido. ¿Por qué crees tú que sube a orar? Porque, hermano, había hecho un gran milagro, tan era grande que sus discípulos todavía no les caía el 20, estaban en medio del mar viendo a Jesús que caminaba sobre el mar y no vieron eso, todavía estaban pensando en el milagro de los panes. Fue tan fuerte, a veces lo leemos la Biblia y lo pasamos de rapidito, pero ha de haber sido algo sorprendente, fuerte. Entonces cuando tú estás con victoria, cuando las cosas están muy bien, tienes el riesgo de que al rato tú te adjudiques que las cosas lo hiciste porque tú eres muy bueno, porque el poder es en ti
Y puede venir un espíritu de soberbia, de orgullo, de autosuficiencia, donde yo, mira cuánto hice, mira cómo Dios ya a mí me usa. Entonces, muy seguramente él después de eso subió a orar, a decirle, a glorificar el nombre de Dios y decirle todo lo que se ha hecho, Señor, es por gracia tuya, toda la honra, la alabanza y la adoración es tuya. Amén. Porque es muy fácil perderse cuando esos milagros, esas grandes maravillas son utilizadas a través de ti. ¿Cuántos no se pierden? ¿Cuántos no al rato los pastores ahí andan? Mi escudero, que venga mi escudero. Ni vean, pues ahí le están destapando la botella y... ¿Sí me estoy explicando? Aquí no sucede eso, gracias a Dios, porque tampoco ustedes son muy... Gracias a Dios, pero sí o no al rato pensamos que todo, yo mira cómo construimos esta iglesia, puro milagro, maravillas de Dios, eso es lo que ha habido en esta iglesia y tenemos que reconocer que la gloria es de Él. ¿Sí me estoy explicando, hermanitos preciosos? Cuando después de las victorias y después de cuando todo está bien, viene un espíritu que te puede invadir de orgullo, de soberbia. Entonces muy probablemente Jesús sube a orar por ello. Y eso es una gran enseñanza para nosotros. Todas las cosas grandes que tú puedas hacer, glorifica el nombre de Dios. No es porque tú seas muy trucho, muy, menos que los mejores. De lo más vil, de lo más miserable, Dios se vale para que nadie se gloríe. ¿Sí estamos acá? Entonces, recordemos que había venido de unos 5,000, más toda la gente eran unos 8,000. Entonces, siempre glorifiquemos el nombre del Señor. Versículo 47. Después de que despide, sube a orar, a glorificar, sin duda alguna, glorificó el nombre de Dios, a agradecerle, a decirle que ese espíritu de orgullo, de soberbia no llegara a su vida, que no cayera en tentaciones, en la concupiscencia y todo eso. Entonces, después de ahí, vemos que al anochecer la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en la tierra, y al ver remar fatigados, remar fatigados, estos pobres estaban cansados sobre cansancio. Habían alimentado todos esos, habían recogido todas las cestas, habían orado, y ya cuando se iban a echar sus sueñitos, Jesús los mete al mar, y remando contra el viento en contra. Cansancio sobre cansancio. Algunos apenas venimos a servir aquí a predicar, que es algo hermoso, y ya nos sentimos cansados. Y ya hice una gran cosa. No te olvides que para mí, creo yo, Jesús lo estaba sometiendo a un entrenamiento fuerte. Digan fuerte. Como tú te van a someter si quieres servirle a Dios, como yo. Entonces dice, al verlos remar fatigados, cansados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarles de largo. Cuarta vigilia. Los romanos dividían la noche, la tarde, de 6 de la tarde a 6 de la mañana del otro día, lo dividían en 4 vigilias, los romanos. Los judíos lo dividían en 3 vigilias. Los romanos lo dividían en 4. La primera vigilia, cuando escuchen ustedes para conocimiento, la primera vigilia era de 6 de la tarde a 9 de la noche. Primera vigilia. Segunda vigilia, de 9 de la noche a 12 de la noche. Segunda vigilia. Tercera vigilia, de 3 de la mañana, de 12 de la noche a 3 de la mañana. Y cuarta vigilia, de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Los judíos en 3 vigilias. La primera vigilia, que era de 6 de la tarde a 10 de la noche, de 10 de la noche segunda a 2 de la mañana, y la tercera de 2 de la mañana a 6 de la mañana. ¿Estamos acá? Bueno. Y entonces Cristo llega a la cuarta vigilia. En este pasaje bíblico no nos menciona, pero Juan en el capítulo 6, versículo, no lo tengo, pero en el capítulo 6, ¿sí?
ahí vas a encontrar tú que Juan es el que dice que habían más o menos caminado entre 25 y 30 estadios. Estadios, como no conocemos cuánto es la medición de estadios, yo te lo saqué ya para dártelo, y es más o menos 6 kilómetros. 6 kilómetros. Pero había, dicen los teólogos y todo, también lo dice, parece que Mateo o Juan, dice que salieron, es Juan, en la tarde. Se cree que salieron entre las 5:30 y 6 de la tarde cuando los embarcó. La cuarta vigilia, ¿a qué horas eran? Ya de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Habían remado no menos de 9 horas, hermano. Ahí es cuando Jesús se les presenta. 9 horas. ¿Y sabes cuánto habían avanzado? 6 kilómetros. Lo que eso implica que estaban, pero verdaderamente fatigados. 6 kilómetros en 9 horas no es nada, hermano. Eso te muestra que si Cristo no está en tu barca, de nada o de muy poco te sirven tus propias fuerzas. Amén. Eso te enseña que si tú no subes a tu barca a Jesús o a Dios, podrás estar fatigando, reme y reme, y no vas a avanzar. Pero si Cristo está contigo, vas a ver que nada más se subió, calmó el viento y llegaron a la orilla. Amén. Gloria a Dios. Toda tormenta tiene su porqué. Pregunto, ¿por qué a la cuarta vigilia? ¿Por qué no a la primera, a la segunda o a la tercera? ¿Por qué tuvo que esperar Jesús cuarta vigilia? O sea, ya cuando iba a amanecer. O más bien, ¿por qué no se subió con ellos? Porque todo tiene una enseñanza. Y aquí hay dos enseñanzas muy importantes. Que el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Primera enseñanza. Enseñarte, Jesús quería enseñar a sus discípulos, como nos quiere enseñar hoy a nosotros en esta media pandemia, en medio de esta pandemia, que el poder de Dios, hermano precioso, el poder de Dios se perfecciona en ti, en medio de tu debilidad. Cuando más débil soy, más fuerte soy en Dios. Cuando más débil eres, es cuando Dios se manifiesta con mayor poder en ti. Primera enseñanza. Por eso se presentó hasta la cuarta vigilia. Cuando ya ellos decían, ya aquí ya no. Un día mi hermano, sí lo voy a balconear, no voy a decir quién. Un hermano se mete a cruzar un río y va nadando. Y a mediodía, como venía la corriente, ya no podía. Ya no podía y todavía le faltaba un trecho. Y entonces mi hermano, esto es real, Entonces mi hermano dijo, aquí me quedé, aquí morí. Y se deja ya, se abandona. Cuando se abandona, choca su rodilla con la arena. Ya estaba en la orilla. Ya se levantó y salió caminando. No sé si me explico. A veces, nosotros queremos luchar con nuestra propia fuerza. ¿Me explico? Cuando verdaderamente tu poder está en la debilidad. Eso que chocó su pie en la arena, podemos decir, qué tonto. No, Dios, yo siento que Dios ya lo había empujado un poquito. ¿Sí me expliqué? Bueno, eso ya lo quiero pensar así. Dios se fortalece. Segunda enseñanza, nuestra fe crece y se fortalece en medio de las tribulaciones. Tu fe se vuelve más fuerte y crece en medio de las tribulaciones. ¿Te has dado cuenta de ello? Cuando logras vencer un reto en Cristo, en Dios, tu fe siempre se va a acrecentar. Eso es lo que les quería enseñar. Marcos 6, 49 al 50. Seguimos ahí. ¿Qué pasó después? Pero cuando ellos le vieron, o sea, él fue caminando hacia el mar, en el mar. Cuando ellos lo vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar porque todos le vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Los discípulos no lograron ver, su mente estaba tan cansada, hermanos, estaban tan cansados, estaban tan fatigados y estaban
tan faltos de fe, llenos de miedo, que su miedo y su cansancio no les permitió ver a Cristo, sino les ven ellos un fantasma. Cuando tú estás lleno de miedo, hermano, y estás lleno de cansancio, no vas a ver a Dios, vas a ver a fantasmas. Y por cualquier cosa te vas a espantar. Y vas a empezar a gritar y muchas veces hasta llorar. ¡Ay, qué voy a hacer! ¿Y ahora qué? ¿Sí me expliqué? Lleno de miedo y lleno de cansancio. Eso, el miedo y el cansancio no les permitió ver que el que iba sobre el mar, ¿quién era? Tu Señor, tu Salvador. Entonces, lejos de decir, ya vino Jesús, qué bueno, ya me salvó, estás espantado, ves un fantasma, pegas gritos. O sea, pero aparte de eso, dice aquí la palabra, que se turbaron. Cuando tú estás turbado, la turbación te impide ver las cosas con la realidad que son. Y por lo tanto, empiezas a tomar decisiones tontas. Cuando tú te turba tu mente es cuando tu mente está confundida y esa mente confundida no te permite ver exactamente la realidad y por lo tanto ves una realidad que no es real, que es ficticia, por decirlo de alguna forma, y eso te hace tomar decisiones tontas. Nos hace tomar decisiones tontas. Por eso, hermano, el miedo y el cansancio es un mal consejero. Nunca tomes decisiones, nunca hagas cosas bajo el influjo del miedo o del cansancio. ¿Qué tienes que hacer allí? Orar, hermano precioso. Ora, arrodíllate, híncate, como dicen otros, para poderle pedir a Dios que te abra los ojos y tus oídos al entendimiento y puedas ver a tu Dios, puedas ver a Jesucristo en tu vida, puedas ver que Él ya se acerca a tu barca y que está pronto a subir y que por lo tanto el viento va a mermar o se va a terminar y pronto estarás en tierra firme. Al otro lado del río, al otro lado del mar. ¿Cuántos decimos amén? Hermano precioso, Él les dijo, habló con ellos y le dijo, tener ánimo, yo soy, no temáis. ¿Qué le estaba diciendo? Yo soy. Es lo mismo que le dijo a Moisés, cuando estaba la zarza ardiendo. Yo soy yo soy, ¿quién soy? Yo soy, el gran yo soy. En otras palabras, el todopoderoso. Entonces, si Dios dice, no temáis, tranquilos, yo soy. O sea, te está diciendo, tranquilo, ¿qué te preocupa si yo soy tu Dios? Tu Dios, el todopoderoso, el que todo lo puede, el que tiene un amor perfecto, el alfa y el omega, el principio y el fin, el creador del visible y lo invisible. ¿Qué te preocupa? ¿Por qué te estás teniendo miedo? ¿Por qué te estás afanando, preocupando en donde yo estoy? Yo soy. Esa palabra yo soy, te está diciendo yo soy tu Dios, yo soy el Todopoderoso, yo soy el que te guía, el que te guarda, el que te protege, yo soy tu escudo, yo soy tu muralla, yo soy tu proveedor, soy tu protector. Amén. ¿Damos gloria a Dios? Dale pues un aplauso a Dios por eso. Y es lo que nos está diciendo en medio de esta tormenta, en medio de esta catástrofe, en medio de esta pandemia, en medio de este coronavirus 19. Yo estoy contigo. Dice acá, ten ánimo, no tengan miedo, tengan ánimo, hagan sus cosas. Es que ya me voy a morir, ya de esta pandemia sí ya no paso, de la primera lo pasé, pero la segunda sí ya no paso. Por ahí escuché una persona, ay Dios, claro que si Dios quiere, vas a pasar. Yo soy, dice nuestro Señor. No eres tú, no es aquel, no es el otro, yo soy tu Dios, el Todopoderoso. Amén. Van a existir tormentas en las que tú sientes
que Él no está contigo, ahí es donde tu fe y tu oración deben funcionar, hermano precioso. Sí, hermanito, tienes razón, tienes razón. A veces sentimos que por más Dios sentimos que no está Dios contigo. Pero ahí cuando tú no lo ves, cuando tú ves fantasmas, en lugar de Dios, ahí voltéate, híncate, póstrate y empieza a echar a andar esa fe, esa oración. Ahí póstrate, ahí pídele fe, ahí esa tu fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahí es esa fe que debe funcionar a través de la oración. Amén. Póstrate, abandónate en los brazos de Dios. Dile, Señor, me coloco en el hueco de tu mano y cúbreme con tus alas poderosas. Ahí, hermano precioso. Es lo que Cristo nos está enseñando, hermanos. Fíjate que aunque tú no veas a Dios, Cristo los veía desde allá. Dice que Él estaba en tierra cuando lo vieron, que eran 6 kilómetros, pero Él los ve porque Él es omnisciente, omnipresente. Y Él estaba viéndolos, Él no los había abandonado, aunque los mandó solos, Él iba en espíritu con ellos. Aunque tú no lo veas, Él sigue estando contigo. Aunque sea invisible ante tus ojos humanos, ante tus ojos, Él está contigo. Aunque no lo puedas tocar, Él está a tu lado. Amén. Gloria a Dios por darnos su Hijo. Y porque su Hijo no solo vino a dar su vida, sino nos vino a dar estas grandes enseñanzas y esta grande esperanza para que nosotros podamos vivir adecuadamente en este mundo. Aún en medio de la tormenta con gozo y paz. Tenemos que aprender, hermanos preciosos, a orar más y a remar menos. A orar más y a remar menos, hermano precioso. Menos tu autosuficiencia y más pedir el poder y la unción del Espíritu Santo de Dios en tu vida. Más el yo y poner el gran yo soy. Amén. Si hay algo que nos revela la tormenta, es la insuficiencia de nuestra autosuficiencia. Si algo te revela la tormenta, hermano, es que tu fuerza no sirve para nada. En otras palabras, la insuficiencia de tu autosuficiencia. A ver, díganme, ¿qué hizo el mundo ahorita con el coronavirus? Pero el mundo se creía el dueño del universo, conquistando el espacio, conquistando los mares, los aires. Pero a ver, el coronavirus, un pequeño molécula que ni siquiera lo vemos, postró a al mundo y a los más grandes presidentes de las repúblicas de las naciones. Lo que muestra una tormenta es la insuficiencia de nuestra autosuficiencia. No somos nada sin Dios. Si algo eres, hermano, agradéceselo a Dios. En otras palabras. Y por último, te iba yo a dar 5 puntos de Pedro, pero ya no te lo voy a dar. Vamos a Marcos. En otra ocasión te voy a predicar, voy a preparar. Ahí en este de Marcos no vemos el pasaje de Pedro, porque el pasaje de Pedro está en Mateo. Pero ahí es cuando él le pide que si eres tú, el Maestro Cristo, haz que yo camine, que yo vaya hacia ti. Y él caminó. Aunque dejó de ver a Cristo, se hundió. Pero inmediatamente pide auxilio y Cristo lo rescata. Amén. Es preferible caminar sobre las olas y hundirse, pero sin dejar de ver, pero creer en Dios, que permanecer en tu barca lleno de miedo y temor. Amén. Pero eso va a ser otra predicación. Marcos 6, 51, 52. Los discípulos no vieron a Jesús porque no habían entendido. En otras palabras,
¿Por qué vieron a un fantasma y no vieron a Jesús? Por incredulidad, hermanos. ¿Te das cuenta que en medio de la tormenta, si tu fe no está fortalecida, vas a tambalear, y aunque Dios esté enfrente de ti, no lo vas a ver un fantasma y no a Jesús? ¿Por qué? Porque la incredulidad es la falta de fe, y la falta de fe provoca en ti que no veas a tu Señor cuando Él está a tu alcance. ¿Estamos acá? Dice en Marcos 6, 51, 52. Y subió con ellos a la barca, y el viento se calmó, y ellos estaban asombrados en gran manera, pero no por haber visto a Dios caminar en el mar, sino porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada, confundida, perdida. No entendían lo del pan, querían entenderlo con su razonamiento. ¿Sabes qué? Nunca vas a entender la grandeza de Dios en ese cerebrito, hermano precioso. Cuando tú veas un milagro, glorifica a Dios, pídele, sube al monte y dile a Dios que no te vayas, el orgullo y la soberbia no te vaya a invadir. Y luego de ahí, bendito sea la hora de Dios, comunique ese milagro y no trates de entender cosas que por mucho que le pidas explicación no lo vas a entender. Tu mente es finita y Dios es infinito. No pretendas entender lo infinito en una mente finita. ¿Estamos acá, hermano? Entonces, por estar pensando en los panes, cómo le hizo, y la incredulidad, dejaron de ver lo que verdaderamente necesitaban en ese momento, que era la presencia de Jesucristo que estaba enfrente de ellos. En cuanto Él se sube a la barca, ¿qué pasa? El viento cesa. O sea, tu problema cesa, pero tienes que ver que es Cristo el que se sube en tu barca. Hay quienes, Cristo ya se subió en su barca y todavía no lo han reconocido. Y todavía no lo han visto. Y Él dice, aquí estoy, veme. Y no lo vemos, está tocando y no le abrimos. Hermano precioso, ¿cómo quieres que cesen los problemas en tu vida si no dejas cabida para Cristo en tu corazón? Si no le pides al Espíritu Santo de Dios que abra tus ojos y tus oídos al entendimiento, a la visión del Espíritu Santo, a la visión, al discernimiento de espíritu. Que estés tú verdaderamente en el Espíritu y en la verdad, no en la carnalidad. Amén. ¿Sabes qué te impide ver a Jesús que ya está en tu barca? Tu carnalidad, el querer razonar todas las cosas de Dios, el primero entender y luego creer. No, primero es creer, y si Dios te lo revela, lo vas a entender. Estamos al revés, estamos en el mundo del revés. Hermano precioso, que esto nos sirva. Que esta es una excelente prédica para empezar el año nuevo. Que te quede grabado en tu corazón. Ahí se están publicando en Facebook. No escuches al predicador, la palabra, el mensaje, hermano precioso. Los principios que nos están enseñando acá. Amén. Ahí exactamente, hermano, es donde Cristo quiere llevarnos. Ahí en medio de esa tormenta, en donde verdaderamente, mira, en Marcos, con esto vamos terminando ya, hermano. En Marcos capítulo 4, versículo 38 dice, Mateo 14, 32, 33. Mateo, con esto terminamos. ¿Te das cuenta? Él subió a la barca, y ¿qué encontró ahí en la barca? Dice, y ellos estaban asombrados en gran manera porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Y luego nos vamos a Mateo 14, 32, 33. Dice, en otra versión paralela a esta, paralela en Mateo, dice, cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. ¿Por qué habla de ellos? Porque en Mateo, no te olvides que ya subió con Pedro. Cuando el viento se calmó, entonces los que estaban en la barca le adoraron
le adoraron, diciendo: en verdad eres hijo de Dios. Ahí es donde Dios te quiere llevar, en donde tú verdaderamente en medio de la tormenta reconozcas quién es Él, que Él es el Hijo de Dios, hermano precioso. No es cualquier cosa. Y ahí en medio de ese reconocimiento también es, en medio de ello, le adores. Y ahí es, hermano, ahí es donde la victoria está asegurada. Ahí es donde se va a hacer patente el gozo y la paz en tu corazón que tanto anhelas. Por eso hoy vimos que Jesús es el creador, el causante de las tormentas, porque quiere llevarte a ese punto exactamente donde le adores, donde reconozcas que Él es el Hijo de Dios, que Él es tu Salvador. Amén. Que Él está contigo, que Él está en tu barca, hermano precioso. Él no está fuera de tu vida, Él está dentro de ti. Una vez que lo has aceptado como tu único y suficiente Salvador, Él ya se subió a tu barca. Amén. La única adoración que Él quiere verdaderamente, hermano, no te confundas. Está bien venir a dejar los diezmos, excelente. Pero la adoración que Él verdaderamente quiere en tu corazón es aquella adoración que es en espíritu y en verdad. Que no saliendo de acá seamos otros y aquí adentro seamos otros. Aquí somos muy espirituales, pero allá afuera, ¿qué tal? Hablando mal del vecino, criticando al vecino, peleando con el esposo, con la esposa, peleando con los hijos y con las hijas, peleando entre los hermanos, juzgando, metiéndote en deudas que no te debes meter, queriendo afanada de cosas que no necesitas y perdiendo y sacando de tu barca a Jesucristo. Lo que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. O eres frío o eres caliente, porque los tibios los vomito. Hermanos, que este año verdaderamente sea un año de entrega, donde verdaderamente tú adores a Dios en espíritu y en verdad. Amén. Termino con 5 puntos. Nada más te los menciono, son interrogantes para que te vayas reflexionando, hermano precioso. En medio de la tormenta que Dios ha levantado en tu vida, ¿estás luchando contra esa tormenta o te estás sujetando a la voluntad de Dios? En medio de la tormenta que estás pasando, que Dios ha levantado, ¿estás luchando contra ella o te estás sujetando a la voluntad de Dios? Si estás luchando en contra de la voluntad de Dios, arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete, esa es la respuesta. ¿Estás en tu barca pero lleno de temor? ¿Estás en tu barca pero lleno de temor? Entonces es la señal evidente y eminente de que no conoces a tu Dios, de que no tienes un concepto claro del carácter, atributos de quién es tu Señor. Porque si tú conocieras y supieras el carácter y los atributos de tu Dios, tú no tendrías miedo, tú tendrías esperanza, tú tendrías fe, tú te postrarías a orar esperando que Él haga. Y lo que Él haga es bueno, es agradable y es perfecto. ¿Cómo estás en tu barca? ¿Con paz, con gozo o lleno de temor? Si estás fuera de la barca, en medio de la tormenta, pero lleno de pánico, es porque has caminado sobre el mar, pero dejaste de ver a tu Cristo. Las distracciones de este mundo, las circunstancias de este mundo, la seducción y las circunstancias, el mundo te seduce, el mundo te distrae,
La seducción y la distracción de este mundo te han hecho perder la visión de Cristo y empezar a ver tus circunstancias, empezar a escuchar el viento fuerte que está en contra y has empezado a... Fuera de la barca, pero confiado en Dios. Entonces, hermano precioso, ora por los demás. Si tú estás fuera de la barca, caminando sobre las olas, pero frente a Jesús y agarrado de Jesús, entonces ora por los demás. Y evangeliza. Lleva ese mensaje como tú has hecho que verdaderamente el poder, la unción del Espíritu Santo se manifieste en tu barca, se manifieste en tu vida. Amén. Y por último, con esto termino. La confianza no debe estar en la barca. La confianza está en Jesucristo. Tú puedes estar afuera de la barca, pero agarrada de la mano de Dios y no te hundes. Tú puedes estar en la barca, pero lleno de miedo, lleno de muerte y de angustia. No es la barca. Yo no sé qué sea tu barca. Tu confianza en qué está. En los hombres, en tu dinero, en tu trabajo, en tu esposo, en tu esposa, en tus hijos. ¿Dónde está tu barca? No es tu barca. Es Cristo el que te sostiene. Es Cristo el que impide que tú te hundas en medio de la tormenta. Yo no sé qué esté pasando con este coronavirus, pero algo digo y algo pienso. Que Cristo nos está preparando para lo que viene. No te quiero infundir miedo, pero en cada tormenta fortalece nuestro carácter. En cada tormenta acrecenta nuestra fe. No es para echarte miedo, es para que busques cada vez más la presencia de Dios, para que cada vez más te agarres de la mano de Cristo. Y venga lo que venga, bendito sea la hora de Dios si es bajo su voluntad. Nosotros estamos preparados y confiados en el gran yo soy, en el Dios todopoderoso, en el creador del cielo y la tierra, el que es creador de lo visible y lo invisible, el alfa y el omega, el gran yo soy, el todopoderoso. Amén. Que Dios bendiga tu vida, que Dios te bendiga este año. Y que yo ruego a Dios para que no te sueltes de su mano y para que tu visión no lo deje de ver. Que siempre tu visión esté fincada en lo que es Jesucristo. Amén. Cierra tus ojos, vamos a orar.